Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Al principio del sexto libro de su monumental obra Ad Urbe Conditia, desde la fundación de la ciudad, el historiador Tito Livio describe la historia de los romanos desde la fundación de la ciudad hasta su captura, primero bajo los reyes, luego bajo cónsules dictadores, decémviros y tribunos consulares, el historial de guerras extranjeras y disensiones domésticas, todo ello se ha expuesto en los 5 libros anteriores, cubriendo hechos envueltos en tinieblas, por su antigüedad, como objetos apenas vistos a la distancia, y porque en esos días había pocos registros escritos, la única forma confiable de preservar la memoria del pasado. Otra razón es la pérdida de todo recuento, ya que eran fijados en los comentarios de los pontífices y otros registros públicos y privados cuando el fuego destruyó la ciudad. A partir de su segundo inicio, como una planta reducida a sus raíces, surgió con mayor belleza y fecundidad los detalles de su historia, tanto civil como militar. Este parece ser un buen lugar para comenzar esta semana. Roma estaba devastada, la ciudad en ruinas, y lo que quedaba de la población desesperanzada. Oficialmente, el abandonar Roma estaba fuera de discusión, pero extraoficialmente la idea tenía mucho peso. ¿Para qué reconstruir cuando había casas disponibles en una ciudad recién vaciada con una excelente posición defensiva, es decir, veyes? Los romanos no habían tenido piedad por los vellanos, y la ciudad de Etrusca era un pueblo fantasma. Pero el Senado estaba decidido, y los romanos comenzaron la reconstrucción, cada uno por su cuenta. Camilo, ahora visto como 2 veces Salvador, si se da crédito a las leyendas, apoyaba el quedarse en Roma, y el pueblo, aunque reacio, siguió a su héroe. La nueva Roma que crecería de las cenizas del saqueo galo es reconocible hasta el día de hoy, con sus calles azarosas y sus barrios enredados, claramente no planificados. Y es que de hecho no hubo ningún plan. Los romanos simplemente tomaban los materiales que podían rescatar y empezaban a reconstruir donde cada uno deseaba. Roma, por decirlo con mucho cariño, es y ha sido, desde el 380 a.C., un convulsionado desastre que desafía la lógica. La ironía es que en cualquier otro pueblo, ciudad y campamento construido por los romanos, la racionalidad y los ángulos eran la norma. Desarrollaron un modelo para los campamentos militares fortificados que se centralizaba en torno a caminos perpendiculares y que luego copiaron a cada asentamiento que creaban. Desde las Islas Británicas hasta Siria, donde los romanos fueran, llevaban su plano de ciudades cuadriculadas. Pero la mismísima ciudad eterna era una ciudad oscura, pesadilla para cualquier obsesivo del orden. La raíz de este caos está en los años posteriores al saqueo gálico, donde los romanos reconstruyeron rápido sin ninguna clase de plan. Tampoco es que fuera culpa de los romanos. Mientras intentaban volver a levantar su ciudad rota, casi todos sus enemigos intentaron liberarse de los odiados romanos. Como mencioné la anterior vez, los sospechosos de siempre, particularmente los volscos, reaparecieron. Pero incluso viejos aliados se rebelaban. Caer sobre Roma se convirtió en rutina para las comunidades latinas descontentas, que nunca se habían recuperado de la derrota de la Liga Latina 100 años antes en la batalla del lago Regilio. Incluso las mismas colonias romanas con fuertes lazos a la ciudad se unieron a estas rebeliones y patearon a su ciudad madre cuando ésta estaba caída. Mientras trataban de rearmar sus vidas, los romanos eran llamados a armas una y otra vez para pelear en un frente, luego en otro y ahora contra ese enemigo y después contra este otro viejo aliado. No es sorprendente que la ciudad creció tan desordenadamente. Casi no terminaban de levantar sus casas que ya era hora de volver al campo de batalla. A través de estos años, Camilo fue la roca sobre la que los inseguros romanos se apoyaron. Ante el peligro, acudían a él para que los llevara a la victoria. Ya fuera como dictador oficial, como lo fue en el 389 a.C., en el 368 y por quinta y última vez en el 367, o electo como tribuno militar de ese año. Camilo era el líder incuestionable de Roma. Todos se apoyaban en su sabiduría estratégica y táctica para sobrevivir en estos tiempos oscuros.
Sus enemigos, y sí que los tenía, lo acusaban de arrogancia, de tratar a los tribunos como siervos y no como sus iguales. Pero a la gente estas acusaciones le eran indiferentes. Camilo era el hombre. Además, los otros comandantes inspiraban poca confianza. En cierto punto, un tribuno que dirigía una legión contra un ejército de latinos y volscos vio cómo sus fuerzas huían a su campamento. Entonces, se ordenó que Camilo tomara el mando, y con su sola presencia inspiró tanta confianza en los soldados que volvieron al campo de batalla y derrotaron al enemigo al que tanto temían. En estas campañas, los volscos serían finalmente derrotados en buena parte por su liderazgo. Camilo fue el protagonista de su época, y pasarían otros 150 años hasta que aparecería nadie que se le igualara en el panteón de los héroes romanos. Aquel hombre que sí se le igualaría, Escipión el Africano, quien libraría a Roma del azote de Aníbal y los cartagineses, es casi siempre mencionado a renglón seguido de Camilo. Y el consenso histórico concluye que los grandes historiadores romanos, en especial Plutarco y Tito Livio, colorean la historia de Camilo para que parezca un preludio a la vida del gran Escipión de África. Pero mientras Camilo era el favorito del pueblo, otro héroe caería en desgracia. Marco Manlio Capitolino, nombrado así por su valentía durante el asedio gálico, pronto sería parte de la historia romana, no como un gran héroe, sino como un villano. Después de que los galos se retiraran, el ego de Manlio sufrió un duro golpe porque todos los honores que se le dieron a Camilo, él los tomó como un insulto personal. Si él y los demás no hubieran resistido contra los galos, Camilo nunca habría tenido la oportunidad de salvarlos. ¿Es que no merecían un poco de gloria? Pero no, Camilo acaparó los ojos de todos. Manlio era uno de los pocos que no soportaba a Camilo, a quien consideraba como un fraude pomposo. Esto llevó a que Manlio se alejara de sus compañeros patricios y abrazara la causa plebeya. Siendo el campeón de la plebe, Manlio esperaba ganarle de mano a Camilo y ganar el aprecio que tanto creía merecerse. El problema más importante era la quita de deudas. Obviamente, mientras los romanos reconstruían, se pedía mucho dinero prestado, y el pago de intereses estaba llevando a la gente a la bancarrota. Todos los días alguien terminaba preso por no pagar lo que debía. Y hombres que habían peleado en Vegues y luego contra los galos, diariamente se convertían en esclavos de usureros despiadados. Manlio reclamaba públicamente la liberación de deudas y muchas veces pagaba con su propio dinero la deuda de soldados, además de ofrecer préstamos sin interés. La imagen de Manlio como salvador de los pobres perturbaba a los patricios, no solo porque pensaba que ayudaba a deudores irresponsables, sino porque constantemente hacía referencia al potencial del pueblo y cómo su superioridad numérica debía contar aún más en la política. Los patricios lo veían como una no muy disimulada amenaza al orden, y Manlio empezó a verse como una figura revolucionaria. Fue arrestado una vez por acusaciones falsas de robo contra los prestamistas, pero la indignación del pueblo fue tan grande que tuvieron que liberarlo. Y como había paz en el exterior en ese momento, llegó la agitación civil. Se desataron disturbios entre patricios y plebeyos. Manlio diariamente arengaba contra la tiranía de los nobles y se ofrecía a sí mismo como el único patricio al que le importaban sus conciudadanos. Estaba claro a dónde apuntaba. Hay que derrocar al Senado y elegir un nuevo gobierno democrático, con Manlio como el líder. Finalmente, los patricios no soportaron más y arrestaron a Manlio, esta vez por cargos de sedición y traición. El juicio a Manlio ganaría fama por cómo se desarrolló. En principio, se haría en el campo de Marte, a la sombra de la colina capitolina. Durante su defensa, Manlio alzó sus manos a la colina y le recordó a la gente sus servicios a la ciudad, preguntándole cómo era posible que ahora lo juzguen por traidor. Esto empezaba a hacer efecto, así que los patricios trasladaron el tribunal a otro lugar. Ahora, sin el Capitolio como fondo,
los cargos y evidencias contra Manlio se sostenían por su propio mérito. La opinión pública se volvió contra Manlio, quien, como se volvió evidente, estaba activamente conspirando para derrocar al Senado. El veredicto fue rápido y duro. Manlio sería lanzado de la roca Tarpeya, un empinado acantilado en la colina del Capitolio, usado para las ejecuciones. Irónicamente, Manlio murió en desgracia a unos pocos metros de donde había adquirido su mayor gloria. La muerte de Manlio no ayudó en nada para calmar a la plebe. Manlio solo había visto una oportunidad y la había aprovechado. No había sido quien había creado esa oportunidad. A la plebe, como vimos, les preocupaba principalmente las deudas, pero otra vez las viejas trabas de la redistribución de tierra y el acceso al poder político estaban en juego. Ese primer problema llegaría a solucionarse con ciertas leyes posteriores, y los plebeyos pasaron a concentrarse en las cuestiones de tierra y poder. Tanto la tierra tomada de Veyes al norte y la tierra arrebatada a los volscos en el sur, misteriosamente, terminaba en manos de unos pocos terratenientes patricios en vez de repartirse entre la gente. ¿Cómo se suponía que la gente pagara sus deudas cuando no podía obtener la riqueza que producía la tierra? Además, ¿cómo era posible que el Estado haya dado tanto a tan pocos? Es claro que cualquier concesión hecha a la plebe en el pasado ya había perdido sus efectos. La plebe finalmente pudo ver al cargo de tribuno militar con poderes consulares como lo que realmente era: un intento de diluir la autoridad plebeya y de negarles el acceso al consulado, que era la auténtica cabeza del Estado. Un hombre en particular, un patricio, decidió terminar de una buena vez con esta injusticia. Marco Fabio Ambusto, un patricio que contaba con el apoyo de la plebe, había casado a su hija mayor con un influyente patricio y a su hija menor con un plebeyo adinerado llamado Cayo Licinio Estolón. La hija menor se quejaba de que nunca tendría los honores que su hermana disfrutaba por culpa del estatus plebeyo de su esposo. Cuenta la historia que Fabio prometió a su hija que tendría todo lo que su hermana tuviera, y comenzó a trabajar con Licinio para romper el monopolio patricio sobre el consulado. Empezaron por remarcar a la gente que, a pesar de que la plebe podría acceder al cargo de tribuno militar, ningún plebeyo había sido elegido para ello en la última década, algo que era cierto. Luego, solicitaron que se volviera al dueto de cónsules de forma permanente, con la condición de que uno de los cónsules debía ser plebeyo. Licinio fue electo como tribuno de la plebe, un cargo que había perdido su reputación, y entonces usó el poder de veto para paralizar todo acto de gobierno. Prometió vetar todo lo que fuera posible vetar, incluidas las elecciones anuales, hasta que accedieran a sus demandas. Además del acceso al consulado, Licinio pidió que se pusiera un límite a la cantidad de tierras que un hombre podía poseer, así como una regulación sobre las deudas. Por este paro de gobierno ideado por Fabio y Licinio, Tito Livio explica los baches que él tiene en su cronología, proponiendo que entre el 375 y el 370 a.C. no hubo ninguna elección en absoluto. La excesiva duración de este enfrentamiento parece ser una exageración, pero no es así con su resultado. La plebe finalmente accedió al consulado. Este acontecimiento no estaría exento de la presencia final del gran Camilo. La agitación civil y el vacío de poder llevó a que se designara un dictador, y el Senado eligió a Camilo, quien era apoyado por todos, plebe y patricios por igual. Esperaban que Camilo compartiera su opinión, pero para su desilusión no fue así. Primero, debido a ciertas fallas de protocolo durante la designación de dictador, una ceremonia religiosa repleta de toda forma de superstición romana, Camilo tuvo que renunciar aquel año, privando a los patricios de un importante recurso político. Al año siguiente, el 367 a.C., Camilo fue otra vez designado dictador por quinta y última vez. Usó su poder para acordar un trato con Licinio y los suyos, y por la primera vez se elegiría a un plebeyo como cónsul.
con la crisis resuelta, Camilo renunció. Este viejo líder romano murió poco después, víctima de una plaga que azotó a los romanos en la década del 360 a.C. Con su muerte comienza una nueva era. Los romanos habían sobrevivido a una destrucción casi absoluta y emergieron como un pueblo más fuerte y democrático. Históricamente, el honor de ser el primer cónsul plebeyo le corresponde a Lucio Sextio, un colega de Licinio que ayudó a planear el paro. Otorgó el límite de propiedad de tierra y la regulación de las deudas en poco tiempo. Irónicamente, el mismo Licinio sería enjuiciado años después por violar las mismas leyes que él proponía, luego de acumular grandes parcelas de tierra para él y su familia. En este punto, la ley solo especificaba que uno de los cónsules podía ser plebeyo. Para el 342 a.C., se aprobaría una ley que dictaba que uno de los cónsules debía ser plebeyo. Por ahora, la plebe aceptó la obvia victoria, y la próxima generación tendría que encargarse de tener no simplemente la posibilidad de llegar al poder, sino tener la garantía de que llegarían al poder. La veracidad de esta lucha entre plebe y patricios y la elección del primer cónsul plebeyo en el 367 a.C. ha sido cuestionada por historiadores contemporáneos. En primer lugar, señalan que los historiadores de los periodos de la República Tardía y el Temprano Imperio se inspiraban obviamente en eventos más recientes, en especial los conflictos en torno a los hermanos Graco, que usaron su poder de veto como tribunos para forzar leyes de reformas agrarias en las décadas del 130 y el 120 a.C. En segundo lugar, análisis modernos determinaron que al menos un tercio de los cónsules previos al 367 a.C. es posible que hayan sido de origen plebeyo. Como suele pasar, un punto claro y dramático en la historia es menos probable que un gradual cambio de política a lo largo de los años. No cabe duda de que la mayoría de los primeros cónsules eran patricios, pero quizás no se debía a una discriminación intencionada, sino a la riqueza y la fama que ya tenían de antemano los candidatos patricios. La fecha del 367 a.C. es importante, sí, porque a partir de allí hay un marcado aumento de cónsules plebeyos, demostrando una especie de decisión consciente de darle el poder a la plebe. Y claro, la existencia de una ley en el 342 a.C., estipulando que uno de los cónsules tenía que ser plebeyo, es algo indiscutido. Y parece ser que fue el producto de un cambio paulatino y no una decisión de la nada. En general, podemos decir que luego del saqueo de Roma, los plebeyos reclamaron y obtuvieron mucho más poder del que tenían previo a la llegada de los galos. Los romanos tuvieron que luchar mucho luego de que los galos los dejaron medio muertos, pero lograron sobreponerse a masivas presiones externas y al disenso interno. El nuevo empoderamiento de la plebe ayudó a que pasaran a ser una unidad más coherente y menos dividida socialmente. Esta cohesión se pondría a prueba en una guerra que se acercaba cada vez más. Aunque aún no lo sabían, los romanos estaban por empezar una serie de guerras que los llevarían a ser la fuerza dominante, no del Lacio, no de Italia Central, sino de toda la península. La próxima semana presentaremos a los samnitas, y aquellos que ya hayan leído el blog sabrán algo de ellos, quienes eran la tribu más feroz de las colinas italianas, y no solo probarían estar a la altura de Roma, sino que también obligarían a los romanos a repensar todo lo que sabían sobre el arte de la guerra. Los romanos lucharían una gran guerra con tres distintas facciones de los samnitas entre el 343 y el 295 a.C. Las guerras samnitas arrastrarían a todos los distintos poderes de Italia a un bando o al otro, y culminaría con la batalla más grande ocurrida en suelo italiano. Cuando todo termine, la victoria romana fue tan absoluta que tendrían que pasar 200 años antes de que los italianos volvieran a ser una amenaza. Y para ese entonces, Roma ya sería un imperio internacional que los italianos no esperaban derrotar, sino simplemente ser parte de él.
Nos estaremos leyendo por todas las distintas redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o Facebook, y con esto los dejo hasta la próxima.